Buen día. Buen día, hermanos. O sea, estaban cantando durísimo hace un momento y ahora es buen día. Dios le bendiga. Amén. Bien, seguimos estudiando el Evangelio de Juan. Una semana más. Gracias al Señor por permitirnos haber llegado hasta aquí. Y yo espero que en esta semana hayan hecho estudio del primer capítulo, del segundo capítulo, del tercer capítulo, o si quieren leer el libro completo pueden leerlo. No hay detención en el estudio de la palabra. Y vamos a ver en esta mañana una porción o unas porciones de la Biblia. Vamos a estudiar no solamente una porción de Juan, sino vamos a ver un personaje que está narrado en los evangelios. Un personaje que aparece de buenas a primeras predicando un mensaje para el pueblo de Israel. Un personaje que después de 400 años, sin haber escuchado a ningún profeta, este señor aparece en el desierto. Y es como le llamamos en el estudio de la Biblia, esta porción o estas porciones de los diferentes evangelios, se le llama perícope. Perícope quiere decir, cuando en un evangelio se habla acerca de una persona que no tiene que ver con Cristo. Es una persona independiente y se trata y se narra en el Evangelio acontecimientos de esa persona. Juan el Bautista es uno de ellos. Juan, conocido como Juan el Bautista, es un personaje que es narrado en cada uno de los evangelios. Y vamos a ver qué enseñanza tiene la vida y el ministerio de Juan para nuestras vidas en el día de hoy. Por eso es que Juan nos hace una pregunta. Si ponemos a pensar, siendo Juan quien era Juan, que lo veremos en el día de hoy, ¿por qué Juan actuaba de esa manera y por qué Juan se mantuvo con la humildad reflejada en su vida? La pregunta es la siguiente: ¿quién soy yo y a quién yo sirvo? Esa es la pregunta y es el tema de nuestra predicación. ¿Quién soy y a quién sirvo? Vamos a ver, evaluando la vida de Juan el Bautista, cómo nosotros nos podemos evaluar quiénes nosotros creemos que somos y quiénes nosotros sabemos o conocemos a quién servimos. Primeramente vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros para que el Señor nos acompañe en su palabra en esta mañana. Gracias, Padre, te damos por permitirnos llegar hasta aquí, Señor. Gracias por el clima, gracias por las circunstancias, Señor, que nos han traído con hambre y sed de tu palabra, una vez más, aquí a estas 4 paredes ubicadas en la Villa Olímpica, que son, Padre, el templo donde tu congregación, donde tus hijos reúnen. Padre, gracias una vez más por la oportunidad de servirte, Padre. Tú conoces el deseo de mi corazón, pero Padre, tú tienes la palabra de vida que transforma, que cambia los corazones. No importando, Señor, lo que mi boca pueda decir, lo importante, Padre, es lo que tu boca ya ha dicho y lo que ha transformado vidas y lo que puede seguir transformando las vidas en estos momentos, Señor. Gracias, Padre, te entregamos este tiempo y queremos, Padre, que nuestro oído esté presto a tu palabra para poder escucharla y que nuestros ojos, Padre, así como lo cantamos, sean abiertos y podamos, Padre, verte a ti de gloria en gloria, día a día transformando nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a buscar el Evangelio de Juan. Vamos a leer algunos versos primeros de ahí y vamos a ver también el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. Vamos a ver algunas de las porciones donde se trata la vida de Juan. Como les decía anteriormente, Juan el Bautista es un mensajero de Dios. Es un mensajero de Dios para hablar acerca del Mesías venidero. Y vamos a ver, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 6 hasta el verso 9. Vamos a leer primeramente esta porción. Dice Juan capítulo 1 del 6 al 9. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz,
sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Para poder entender el libro de Juan o el mensaje de Juan, tenemos que irnos hasta el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento cierra con el libro de Malaquías. Malaquías en el capítulo 5, capítulo 4, vamos a buscarlo. Malaquías es el último libro de la Biblia. Vamos a buscar Malaquías en el capítulo 4. Y los últimos 2 versos nos hablan acerca de un profeta, menciona el nombre Elías, que vendría una vez más. Dice en el verso 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta profecía, el pueblo judío la tomó muy a pecho. Era la última porción de revelación que tenían de Dios. Y era lo que ellos estaban anhelando y esperando. Todavía hoy en día el pueblo judío espera a Elías que regrese. Todavía en la cena judía se toma un espacio de la mesa donde no se sienta nadie. Donde ellos están todavía esperando que en cualquier momento el profeta Elías regrese y aparezca en una de esas mesas y se siente en la silla que está en blanco. Todavía el pueblo sigue esperando a ese profeta. Es tan grande y tan poderoso la creencia que tienen ellos en esta profecía que todavía hoy en día puedes ir a una casa judía y te hablarán de que están esperando al profeta Elías. ¿Quién era el profeta Elías? El profeta Elías, lo podemos ver en las crónicas, era un profeta muy particular. Era un profeta que estaba viviendo en el desierto, se vestía con pieles, era un profeta prácticamente que llamaba la atención. Tenía mucho poder de parte de Dios. Y este profeta, con ese poder, esto que es la manifestación esperada por los judíos. Y como les hablaba anteriormente, pasan 400 años y de repente aparece este hombre en el desierto y vamos a buscar Marcos capítulo 1, aparece este hombre en el desierto predicando acerca del arrepentimiento. Hasta el momento el pueblo judío no entendía lo que era el arrepentimiento. Y no solamente eso, aparece bautizando. El bautismo, el pueblo judío no le entendía que era algo para ellos. El bautismo hasta el momento se utilizaba como un medio de que los gentiles pudieran venir al judaísmo. Todo gentil que quería convertirse al judaísmo tenía que pasar por este proceso del bautismo. Y de repente llega un hombre hablándole al pueblo, pidiéndole que se bautice. Marcos capítulo 1 nos habla acerca de lo que estaba sucediendo en ese momento. Vamos a leer del 1 al 8. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar el encorvado, la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! ¡Qué personaje! Imagínense ustedes eso que llega aquí a la iglesia, que llega una persona que no se vista con ropa normal. Y no solamente eso, él está en el desierto. Y como podemos ver en Marcos, la popularidad de él era tan grande que salían personas de toda la provincia de Judea hacia el desierto, donde no había nada, de Jerusalén hacia el desierto, atrás de Juan el Bautista. ¿Qué tan popular era este señor? ¿Qué poder tenía Juan el Bautista para que las personas dejaran la ciudad y se fueran al desierto detrás de la predicación de Juan?
400 años de silencio creo que fueron más que suficientes para crear en el pueblo la ansiedad, el hambre por la revelación de Dios. Dice uno de los libros apócrifos que no tiene parte en el canon de la Biblia, pero sí tiene muchos datos históricos, que es el libro de los Macabeos. Dice que no hubo profeta. Durante ese proceso de silencio de Dios, no se levantó un profeta dentro del pueblo. Un pueblo acostumbrado a que hubiera profeta tras profeta tras profeta. Y llega este hombre hablándoles acerca del arrepentimiento. Vamos a buscar una vez más el libro de Juan y vamos a ver algo que sucedió con Juan. Ya sabemos que Juan estaba en el desierto. Ya sabemos que Juan estaba predicando el evangelio de arrepentimiento y bautizando. Ya sabemos que Juan era un personaje totalmente extraño, pero un personaje con poder. Un personaje donde el pueblo estaba acudiendo. Y por esta razón, por este movimiento que tenía Juan, miren lo que sucede. Busquen el libro del Evangelio de Juan una vez más y dejen por favor siempre su dedo en el libro y el Evangelio de Juan. Vamos a buscar Juan en el capítulo 1, del verso 19 hasta el 23. 19 al 23. Dada la popularidad de Juan, dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntase, ¿tú quién eres? ¿Qué sucede aquí? Como todos sabemos, ahora, a la hora de investigar, lo mejor que pueden hacer es enviar una comitiva. Los judíos enviaron su comitiva. Tomaron sacerdotes, tomaron levitas, que eran las personas que estaban instruidas en la palabra, para que fueran a investigar quién era este Señor. Y como sabemos, los que trabajamos en oficinas, que trabajamos en empresas que tienen que ver con ministerios públicos, no hay nada peor que cuando llega una comitiva de un ministerio. Qué difícil es, qué tensión se siente en el momento cuando te envían una comitiva para investigar algo. Una persona dijo una vez que de tal manera amó Dios al mundo que no envió una comitiva a la tierra. Porque la tensión hubiera sido demasiado grande. Saber que Dios estaba enviando una comitiva para la salvación del hombre. Entonces, vamos a ver qué pasó con esta comitiva. Dice en el verso 20, le habían preguntado, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le preguntan que si es el Cristo. Él ni siquiera lo niega. Él, antes de que preguntaran, ya estaba diciéndole, yo no soy el Cristo. Él entendía lo que ellos venían. Y él sabía lo que él no era. Le preguntan si es Elías. Miren cómo se fueron directamente hacia Elías. Quiere decir que el pueblo estaba pendiente de la profecía de que iba Elías a regresar. Y él le dice que él no es Elías. Y le preguntan, ¿eres tú el profeta? Y cuando hablamos acerca de el profeta, no quiere hablar de un profeta cualquiera. El profeta era el profeta prometido desde el tiempo de Moisés. Dios le habla a Moisés diciéndole que en el tiempo postrero va a enviar a un profeta. Y dice que nunca se levantó un profeta como Moisés. El profeta, cuando escuchen esta porción, habla acerca de Cristo. Cristo es el profeta prometido. Entonces, cuando él le preguntaron eso, él entendía directamente cuál era la pregunta. Él no era el profeta. En el 22 dice, y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y esa pregunta tenemos que interiorizarla. ¿Qué decimos nosotros de nosotros mismos? Y es el momento preciso para que Juan pudiera dar la respuesta que a él le salvara no solamente su vida, sino que todos los que estaban ahí presentes, levitas y sacerdotes, se dieran cuenta de la posición que tenía Juan, no solamente delante de Dios, sino delante del pueblo. Juan, y vamos a buscar en nuestras hojas, vamos a ver quién es Juan o quién era Juan el Bautista. Dice en Lucas capítulo 1, verso 5,
No, si quieren no tienen que buscarlo, pero habla acerca de los padres de Juan. Juan era hijo de Zacarías y hijo de Elizabeth, ambos descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. O sea que él tenía sacerdocio de parte de padre y sacerdocio de parte de madre. Por encima de cualquier sacerdote que le fuera a preguntar, él estaba por encima de ellos, porque por herencia a él le tocaba el sumo sacerdocio del templo. Y no se detiene ahí. O sea, él no opta por esto. Él no opta por esa credencial que él tiene. No solamente tiene esto, dice en Lucas 1 también, en el verso 5, que cuando se le presentó la profecía de que a Zacarías de que iba a tener un hijo, fue un ángel que vino directamente hacia su padre a decirle que iba a tener un hijo. Y no solamente que iba a tener un hijo, sino que ese hijo iba a ser grande delante de Dios. Ya desde antes de su nacimiento se estaba hablando de que Juan iba a ser grande delante de Dios. Y Juan no opta por esta credencial tampoco. Y no solamente eso, en el mismo verso habla de que va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y en Lucas 7, 28, el mismo Cristo dice que de los nacidos de hombres o nacidos de mujeres, no hubo nadie más grande que Juan. La pregunta es, si fuera a nosotros esta pregunta, ¿qué decimos nosotros de nosotros mismos? ¿Qué dice nuestro currículum? ¿Cómo nos presentamos delante de las personas? ¿Qué oportunidad tenía Juan en ese momento de sacar todo su currículum de lo que él era únicamente, no de lo que él hacía, de lo que él era? Miren la respuesta que dio Juan. Dijo, verso 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan entendía correctamente su función. Él ni siquiera era la voz que clamaba en el desierto. Él era la voz, él era el mensajero del que mandó el mensaje. Juan tenía en su mente correctamente cuál era su función. Por favor, allá, cuando no se me olvide, me ayudan, por favor. Bien. Y conocía perfectamente cuál era su función. Dice, soy la voz del que clama en el desierto. Yo no soy quien manda el mensaje. Yo soy su voz. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un rey iba de un lugar hacia otro, él mandaba un mensajero primero. Él no iba y se presentaba a una ciudad que no era la suya. Él enviaba un mensajero para ver cómo estaba el camino, para ver si había peligros, para hablar, para que le recibieran en el otro lugar. Y Juan era ese mensajero. El rey ya venía. Cristo, el rey, ya venía. Y él tenía su función. Y él conocía su función. Su función no era estar en el templo, ser sumo sacerdote. Su función no era el proclamar lo que había sucedido con sus padres a la hora de que él naciera. Su función no era hablar de lo grande que él era y de lo importante que él era para Dios. Su función era esa. Su función era anunciar el mensaje de que ya estaba llegando el tiempo, que se habló en Malaquías, que cuando llegara Elías, después de Elías, iba a venir ese profeta, ese hombre que iba a allanar el camino al Señor para que los padres volvieran a los hijos y los hijos volvieran a los padres. Este es el mensaje que está él predicando. Arrepiéntanse. Pueblo, arrepiéntanse. Que llegó el tiempo. Y él conocía el mensaje correcto. Él no habló de otra cosa. Ahora la pregunta viene. ¿Qué necesidad tenemos hoy en día en el pueblo de Dios? De hombres como Juan,
que estén dispuestos a guardar sus credenciales, enfocarse en la función que Dios le ha dado para el servicio al Señor. ¿Cuántos hombres necesitaríamos hoy en día que prefieren exhibir los frutos del Espíritu que exhibir las credenciales que tienen? ¿Qué necesidad hay hoy en día en el pueblo de Dios de hombres como Juan que quieran servir a Dios sin importar el lugar en el desierto y las condiciones difíciles que podamos enfrentar? ¿Qué necesidad tendríamos hoy de hombres como Juan? Juan se olvidó de la vida que tenía. Juan se olvidó de sus credenciales. Juan se olvidó de lo que él tenía que hacer y se fue al desierto a comer grillos con miel. ¿Alguien se atreve a probar eso? Ese manjar, tomar un grillo, sumergirlo en miel y comérselo. Tomar otro grillo, sumergirlo en miel y comérselo. Qué radical era Juan. O sea, qué tan radical era Juan. Él dejó lo que él pudo vestirse de lino fino. Un sacerdote se vestía de lino, bien bonito, blanco. Él prefirió dejar ese lino y irse al desierto a vestirse con piel de camello y amarrárselo con un cinturón. Vivir en el desierto, vestirse de esa manera y comer grillos con miel. El problema con nosotros hoy en día es que queremos vivir dos vidas. Queremos vivir la vida aquí en la tierra, disfrutar la plenitud, gozar de todo lo que podamos gozar, pero sin perder la garantía que nos da la vida eterna. Vivir la plenitud aquí en la tierra, pero manteniéndonos cerca para no perder la garantía que nos da la vida eterna. Juan era un hombre que decidió dejar lo que tenía en el mundo, ser radical en lo que él hacía, entregarse a lo que él hacía y vivir para su ministerio. Y vivimos esa vida, la vivimos diariamente. Queremos disfrutar de todo lo que podamos aquí en la tierra, pero no queremos perder la garantía. Y nos mantenemos en eso la vida entera. Y Jesús nos preguntaría, ¿cuál de las dos vidas que tú quieres vivir? ¿Cuál de las dos vidas que prefieres vivir? Decídete. Juan nos enseña a nosotros, desde su modo de vestir hasta lo que él hacía, lo radical que él era. Y él entendía que la grandeza de un hombre no se mide por lo que el hombre pueda decir de sí mismo. Juan no habló de sí mismo. Juan habló de su función. Juan habló del mensaje que tenía que dar al pueblo. Vimos en Marcos su vestimenta. Una vestimenta sencilla. Una vestimenta sin muchos adornos. Y tal vez puede ser un simbolismo de esa sencillez que Dios quiere que vivamos nosotros. Tal vez no vivamos a vestir como Juan. Juan era un hombre radical en lo que hacía. Juan era un hombre que estaba entregado, pero la sencillez de su corazón estaba enfocado no solamente en demostrar que él era sencillo, sino en demostrar que para poder estar enfocados y tomar tiempo para Dios, él tenía que sacrificar cosas de este mundo. Así puede estar nuestro corazón hoy en día. Enfocada en las cosas del mundo y perdiendo la sencillez. Una sencillez que es necesaria para el cristiano. El cristiano que vive su vida enfocada en las cosas del mundo pierde la sencillez. Y esta sencillez esta pérdida de sencillez le quita el tiempo. Y el tiempo regularmente estamos sacrificando el tiempo de Dios para poder contrarrestar esa pérdida. Ahora la pregunta es, ¿qué tan complicada está nuestra vida? Si quieren, anoten esa pregunta y háganselo ustedes mismos. ¿Qué tan complicada está nuestra vida? Y cuando pensamos en complicada, nos vamos directamente a la parte económica. Es como automático. Pensamos en lo económico. ¿Qué tan complicada está nuestra vida? Bueno, hoy es 19, no he cobrado. Estoy complicada. Pero no solamente se trata de ese tipo de complicaciones. Tú puedes no tener nada y tener una vida complicada. Complicada, llena de pecados,
complicada, llena de situaciones que te quitan el tiempo. ¿Qué tan complicada está nuestra vida? La mente de Dios, oye, que escuchen, la mente de Dios puesta en letras no nos llama la atención. La mente de Dios puesta en letras no nos llama la atención. Y como tenemos una vida complicada y eso no nos llama la atención, no lo hacemos. No estudiamos su palabra, no buscamos el consejo de Dios, no queremos saber cómo Dios piensa. Es más fácil uno querer entender el pensamiento de otra persona, pero Dios que ha dado su mente en letras, no queremos entenderla. No queremos entenderla. Queremos saber hasta lo último de una persona. Tenemos personas en redes sociales que cada paso que dan suben una foto y los seguimos y queremos saber lo que hacen el día a día. Queremos entender su mente. Las personas ponen post para entender lo que esa persona está pensando en el momento y nos encanta. Dios ha dado no solamente post, Dios ha dado su revelación completa y a nosotros no nos interesa. Juan, desde su vestimenta hasta su dieta, nos enseña o nos da un llamado a simplificar nuestra vida. Simplificar nuestra vida con el propósito de ahora sí tener tiempo para Dios. Simplifica tu vida. Porque Dios nos está llamando. Él hizo un llamado. Él nos está llamando a nosotros al servicio. Y las excusas primeras que tenemos es que no tenemos tiempo para el servicio. Porque vivimos una vida complicada. Nuestra mente está cargada de cosas. No simplificamos lo que tenemos para el servicio. Juan nos hace recordar a ese profeta Elías y su función profetizada era preparar el camino del Señor. Juan tenía claro lo que él tenía que hacer. Cristo no se había dado a conocer. Él tenía un mensaje. Cristo viene el Mesías. Prepárense que viene el Mesías. Arrepiéntanse. Prepare su corazón, pueblo, porque viene el Mesías. Se identifica el Mesías. Él introduce al Mesías. Él menciona que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué pasa con Juan luego de esto? Juan desaparece. Vamos a buscar el libro de Mateo, en el capítulo 11. Y dejen un espacio. Y vamos a buscar antes de esto. Vamos a seguir en el libro de Juan. Primero quiero leerles yo, para que no pierdan el hilo. En Mateo nos habla acerca de Juan, mencionado por Cristo como el hombre más grande que había nacido en la tierra. Dice, en el verso Mateo 11, verso 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan, el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El mismo Jesús le está diciendo a los judíos, para que ustedes se tranquilicen, ustedes quieren saber quién es Juan. Juan es el Elías que se había profetizado. Para que se estén quietos ya. Y le menciona que tiene oídos para oír, que oiga. Si recuerdan la profecía, hermanos judíos, ese es el mismo Elías que se había profetizado. ¿Y adivinen qué? Ok, él era el profeta. Bien, excelente. ¿Pero qué significa eso? Que el gran día del Señor, como dicen en la profecía, ya había llegado. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice Cristo. Ok, él es el Elías. Ahora, si ustedes entienden la profecía, si pueden captar bien el mensaje, eso significa que si él es el Elías, ya el tiempo del Señor ya llegó. El tiempo del Señor había llegado. Juan, número 2.
Juan conocía a quién servía. Buscamos el libro de Marcos una vez más. Juan conocía a quién servía. Dice, en el verso 7, dice, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y esto suena tan poético y tan bonito que lo tomamos así, poético y bonito. Y esta frase, que él no es digno de desatar encorvado la correa del zapato, tiene todo un mensaje. Los judíos estaban, cuando tenían un rabí, un maestro, entre los judíos se decía que el discípulo debe de hacer todo por su maestro, todo lo que él le pida, excepto quitarle los zapatos. Ese trabajo era tan mugroso, entregado únicamente a los esclavos, a los siervos, por la condición en la que el suelo se encontraba. Tenemos varios días de lluvia y salimos a la calle, por ejemplo, salimos al parqueo y nos ensuciamos los pies en el momento que pisamos. Imagínense ustedes que no hubiera ningún lugar que tuviera asfalto, como estaba en ese tiempo. En Jerusalén, en Judea, llovía, en Jerusalén había polvo y toda esa mugre se quedaba en los pies. El discípulo debía de hacer todo por su maestro, todo, excepto eso. Y miren cómo dice Juan, no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Juan conocía lo grande que era su Señor. Juan conocía lo grande que era su Señor. Él entendía que él no era ni siquiera digno de ser su esclavo. Él entendía que él no era digno. Servimos en la iglesia. Tenemos ministerios. Pero muchas veces estamos en el servicio por lo que nos han enseñado, por hacer la función. Y no sabemos qué tan grande es el Señor al que estamos sirviendo. Miren el ejemplo de Juan. Sabiendo lo grande que él era, sabiendo todo lo que él hacía, todas sus credenciales, sabiendo cómo el ministerio que él estaba llevando y lo bien que estaba haciendo su ministerio, él entendía que su Señor era tan grande que él no podía ni siquiera quitarle su calzado. Y no solamente eso, él conocía lo indigno que él era delante de su Señor. Él entendía, él sabía que a pesar de todo esto, él era indigno delante de su Señor. Él no era quien para hacer eso. Y nosotros hoy en día nos vivimos evaluando, creyendo que estamos haciendo la misión de Dios y estamos haciendo ministerio de la manera como nos enseñaron y creemos que porque nos enseñaron así es la manera correcta. No nos evaluamos delante de Dios, evaluando nuestras vidas y saber lo indignos que nosotros somos de tomar un ministerio. Eso solamente viene por la gracia de Dios, hermano. Eso únicamente puede ser posible por la gracia de Dios. Si no pensamos diariamente a la hora de ministrar al Señor, lo indigno que somos y el privilegio que tenemos de a ese Señor tan grande poder servirle, Juan nos está enseñando eso. Vamos a buscar otra vez. Dejaron su dedo en el Evangelio de Juan. Vamos a buscar Juan en el capítulo 3, versos 26 al 30. Juan 3, versos 26 al 30 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, quiere decir maestro, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo
que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues mi gozo está cumplido. Mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. En la boda judía se hacía de la siguiente manera. Simplemente la boda, como ceremonia, era firmar un documento. Igual que hoy. Se firma un documento, ya la pareja de novios está casada. Luego comenzaba la fiesta de bodas. Y lo primero que se hacía en la fiesta de bodas era lo siguiente. La novia era llevada a un aposento. Y en la puerta del aposento se paraba el mejor amigo del novio. El novio venía luego con la caravana de algarabía. Y el mejor amigo del novio, al escuchar la voz de su mejor amigo, del novio que venía, él se apartaba de la puerta y le entregaba el aposento al novio. Esta porción que está ahí está narrando eso. Juan sabía que él no era el novio. Juan sabía que él era el amigo del novio. Y que lo que estaba sucediendo con Cristo, la popularidad que estaba teniendo, lo que estaba haciendo, que era lo mismo que estaba haciendo Juan, bautizaba, vinieron prácticamente fue a darle un chisme a Juan. Y él sabía lo que él era. Y él le dijo, yo se lo dije a ustedes, yo no soy el Cristo. Y le narra esto, entendiendo de que Juan sabía quién él era delante de su Señor. Él sabía quién él era. Él se estaba gozando, dice él, mi gozo se ha cumplido. El gozo de él es saber que ya el novio había llegado y que él tenía que apartarse de la puerta y que el novio estuviera con la novia. Juan reconoció la voz del novio, reconoció a Jesús, reconoció al Cristo, le entregó su novia y se quitó del camino. Dice él al final, es necesario que él crezca y que yo mengüe. El mismo Juan, donde las personas habían abandonado la ciudad, se fueron al desierto detrás de él, reconoció que él tenía que menguar. ¿Qué ministerio más grande tenía Juan? Juan fue el único pastor que viene, funda la iglesia, busca a los miembros, le enseña el ministerio, los bautiza y luego viene el pastor de verdad y le dice, pastor, mire, esta es su congregación, yo me voy. Juan tenía claro lo que él era delante de su Señor. Muchas veces tenemos los ministerios, fundamos los ministerios, entendemos que nosotros somos los que somos el centro del ministerio y que no nos podemos ir del ministerio. Y si me voy de aquí, el ministerio se va a caer. Sin embargo, Dios te dice a ti que tú lo que tienes que fundar el ministerio, que esa es tu labor. Y en algún momento vamos a menguar y tiene que crecer Dios en nosotros y tiene que crecer Dios en medio de los ministerios. No podemos entender que los ministerios son de nosotros. No son de nosotros. Y Juan conocía su ministerio. Juan conocía su ministerio. Marcos capítulo 1, ya lo habíamos visto varias veces. Vamos a buscarlo nueva vez. Dice en el verso 8, yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Él bautizaba con agua. Él entendía que su labor, ese perdón y arrepentimiento de los pecados, era algo momentáneo. Lo que él estaba haciendo era algo momentáneo para preparar el corazón del pueblo. Y él entendía que quien iba a cambiar sus vidas, quien iba a cambiar el pensamiento del pueblo, era Cristo. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y él está yéndose ya pensando en lo que sucedió en Pentecostés. Él sabía, él conocía la labor que él tenía que realizar. Muchos de nosotros estamos aquí en la iglesia. A veces ni siquiera conocemos, o no nos preocupa entender y conocer cuál es nuestro don espiritual. Cuál es la función que Dios quiere que nosotros estemos haciendo aquí en la iglesia. Y no nos interesa eso. El trabajo se está haciendo. Hay hombres y mujeres dedicados al ministerio que están haciendo que la iglesia marche. Y nosotros ni siquiera nos enteramos de cuál es la labor que Dios quiere que nosotros estemos haciendo.
Juan conocía su labor y él conocía exactamente el extremo donde comenzaba su labor y donde terminaba. Él no le prometía al pueblo que estaban perdonados sus pecados por la eternidad. Él no le prometía eso al pueblo. Él le pedía que se arrepintieran. Juan también sabía que su liderazgo era algo temporal. Y esto va directamente a los que somos líderes. Primero tenemos la desventaja del tiempo. En algún momento el tiempo, la salud, nos va a llevar a dejar el liderazgo. Y Juan conocía esto. Vamos a buscar Juan capítulo 1, 35 al 37. Dice en esta porción: el siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que es traducido maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ve. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. 2 discípulos de Juan el Bautista. Se dice que el mismo Juan escribió el Evangelio antes de seguir a Jesús, era discípulo de Juan el Bautista. Puede ser que fuera el mismo Juan que estuviera hablando aquí de su experiencia. Y el Juan, cuando vio a Jesús, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Adivinen qué hicieron esos discípulos. Habían seguido a Juan el Bautista mucho tiempo. Solamente escucharon esa palabra y siguieron a Jesús. Revelación divina puede ser. Pero yo les aseguro que Juan mismo había preparado a sus discípulos para que cuando él dijera esta frase, les enseñara quién era el Mesías, ellos sin titubear dejaran el camino de Juan el Bautista y siguieran a quien tenía que seguir: a Cristo. Por eso es que es tan común ver iglesias que día a día cierran sus puertas. Porque muchas iglesias siguen a líderes terrenales. Y cuando ese líder cae, sea por pecado o sea porque se enfermó o porque murió, la iglesia a sí mismo cae. Un líder enseña a seguir a quien tiene su congregación que seguir. Juan enseñó a sus discípulos a seguir a Cristo. Juan enseñó directamente a sus discípulos a seguir a Cristo. No me sigan a mí, o sea, yo algún día no voy a estar aquí. Y el día que yo les diga a quién ustedes tienen que seguir, ese día no me miren, o sea, no sé, ni siquiera se volteen a pedirme permiso, que si me puedo ir. Síganlo. Sin titubear, ellos fueron y se quedaron con Cristo. Y número 3, Juan sabía que Cristo debía ser el centro de atención. Y buscamos Juan capítulo 1, donde estamos. Dice en el verso 29, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una nueva vez, ¿verdad? Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y como no le conocía, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan sabía lo que tenía que hacer antes de que Cristo viniera, cuando se revelara a Cristo, y lo que tenía que hacer después de esa revelación. Y todo giraba en torno a Cristo. Él sabía que tenía que anunciar que Cristo venía. Vio
en el cielo, la revelación, cuando el Espíritu Santo desciende y en el bautismo de Cristo y revela que ese es el Hijo amado de Dios, y él sabía por medio de profecía que esa persona era el Mesías. Y no solamente se detiene ahí. Después de eso, él sigue anunciando cada vez que ve a Cristo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan es la transición entre el Antiguo Testamento, los Evangelios y el Nuevo Testamento. Juan estuvo con un pie diciendo que venía Cristo, estuvo en el momento que Cristo llegó y después de Cristo comenzó su ministerio, él anunciaba que ese era el Cordero. Hoy en día estamos de este lado. No estamos ni en el centro ni antes. Estamos de este lado. Nuestra misión es anunciar quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es nuestra misión. No tenemos que hacer las otras dos. Es esta la misión que tenemos hoy en día. Es así mismo como Juan anunciar quién es Cristo. Cristo es el centro de atención. En un ministerio, Cristo debe ser el centro de atención. El centro de atención no debe de ser ni el día que ensayamos, ni el día que practicamos, no debe de ser ni el día que venimos a hacer en nuestro trabajo. Cristo debe ser el centro de atención de nuestros ministerios, así mismo como de nuestra vida. Es un reflejo. Es un reflejo. Para Juan, Cristo era su centro de atención. Él estaba preparando el camino al pueblo y él estaba también ansioso de que llegara ese momento. Cuando llegó el momento, él lo anunció. Y luego que pasó el momento, también siguió anunciándolo. Cristo era el centro de atención de Juan. Y él apuntaba a sus discípulos, apuntaba al pueblo a que conocieran a Cristo. Y ahora llevando esto a la práctica, a la parte práctica, les puse unas preguntas en sus hojas. Y ustedes tienen la respuesta. Es algo individual. Y es algo para que se lo lleven y mediten. Viene la pregunta número 1. Dice, ¿conoces tu función? O sea, ¿conocemos nosotros nuestra función? Como Juan conocía su función. ¿Conocemos nosotros hoy en día cuál es nuestra función? ¿Hemos orado alguna vez para que Dios nos dé discernimiento para saber cuál es la función de nosotros en esta iglesia? Y si no está clara, hemos pedido para Dios para que nos aclare lo que estamos pensando, que es la función. Y si sabemos cuál es la función, la siguiente pregunta nos dice, ¿estás llevando a cabo esta función? ¿Estás haciendo? ¿Conoces lo que tienes que hacer? ¿Y lo estás haciendo? Y si lo estás haciendo, ¿qué tan fiel tú eres a esto? ¿Qué tan fiel tú eres? ¿Te gusta pasar desapercibido? ¿O que tú quieres que te tomen en cuenta? ¿Tú quieres que tus credenciales salgan a relucir? ¿Tú quieres que dentro de tu ministerio se te tome en cuenta a ti? ¿Te gustan los primeros lugares? Nos gusta ser el primero en la lista. Recuerden que Juan era, dicho por el mismo Cristo, nadie en la tierra, nacido de mujer, era más grande que Juan. Y a nosotros nos gustan los primeros lugares. Nos han enseñado a mantenernos o a anhelar el primer lugar. ¿Vives una vida sencilla o vives una vida complicada? ¿Cómo tú evalúas tu vida? ¿Vives una vida sencilla o una vida complicada? Y si te estás viviendo una vida complicada, tú quitas las complicaciones de la vida dejando las cosas de Dios. Es más fácil para ti dejar las cosas de Dios para simplificar mi vida porque siento que estoy muy cargado. Apunta tu vida a Jesús. Apunta tu vida a Jesús. Todo lo que estás haciendo en tu vida con las personas que hablan apuntan a Jesús. Estás llevando tu vida a ser igual que Cristo. O llevar a personas a que conozcan a Cristo. Vives una vida de arrepentimiento. Juan incentivaba al pueblo, llevaba al pueblo a que se arrepintieran de sus pecados. Era algo momentáneo. Pero nosotros hoy en día tenemos la oportunidad no solamente de tener que ir al Jordán a bautizarnos para que nuestros pecados sean perdonados, sino de vivir una vida de arrepentimiento.
de que el bautismo del Espíritu Santo, que ya no es en agua, es algo diario, podamos tomarlo y vivir una vida de arrepentimiento, como Cristo quiere que la vivamos. La última pregunta es, ¿vives una vida normal? Y si es normal, ¿normal como quién? ¿Normal como Juan? ¿Normal como nuestros amigos? ¿Normal como la sociedad nos dice que es una vida normal? ¿Cómo nuestra vida normal? Para Juan su vida normal era lo que hemos visto en el día de hoy. Era su normalidad. Era un hombre radical. ¿Y nosotros? ¿Qué es para nosotros una vida normal? Esta pregunta pueden evaluarla en la semana y evaluar nuestras vidas. Evaluar lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo. Y aprender acerca de Juan. Viene como una persona que está en los evangelios, que tal vez no es el mismo Cristo, no es Cristo, puede enseñarnos a nosotros a vivir una vida a la manera como Dios quiere que la vivamos. Y si entendemos nuestra misión, tenemos una misión como iglesia, tenemos una misión como iglesia universal, que nuestro Dios nos ha entregado. Y si tú quieres transformar tu vida, tienes que comenzar, así mismo como comenzó Juan. Juan comenzó transformando su pueblo interno. Si tú quieres transformar las vidas de otras personas, llevar a las personas a transformar sus vidas, tienes que comenzar por tu propia Jerusalén, que es tu vida. Transforma tu Jerusalén, transforma tu vida, y eso llevará entonces a que tu familia sea transformada, y eso llevará a que las personas que te rodean sean transformadas. Y tenemos que hacerlo. Nuestro mandato como cristianos es ir. Y alguien una vez dijo, con esto termino, si nuestro mandato es ir, para nosotros quedarnos y no ir, tenemos que pedir permiso. Para quedarnos tranquilos y no hacer nada y no servir, debemos de pedir permiso al que nos mandó a servir. Pensemos en esto. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a Dios y decirle a Dios, pedirle un permiso para tú no hacer lo que Él te mandó a hacer? Juan, siendo el hombre más grande, nacido de mujer, ¿se atrevió a pedirle permiso a Dios? Pensemos nosotros en esto y meditemos en la semana acerca de nuestro servicio. Evaluemos nuestro servicio. Estamos comenzando un año y es el momento preciso, exacto, para trazarnos la siguiente meta. A la manera como nos evaluemos, como lo hemos hecho, plantea en el fin de año de qué manera vas a servir a Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Si no lo sabes, pide ayuda. El que está sirviendo sabe por qué lo está haciendo. Los hombres y mujeres incansables, anhelando ser tal vez como Juan el Bautista, predicando en el desierto, predicando donde vemos que no hay sustento para nosotros, que tal vez no tengamos que comer grillos con miel. Esos hombres y mujeres deben conocer cuál es su función, quién yo soy y a quién yo sirvo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orarle al Señor. Gracias, Padre, te damos por la oportunidad de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tú haber enviado a Juan el Bautista y que Él nos dio un ejemplo, Padre, de servicio a tu nombre, sin importar las condiciones, sin importar las situaciones, Él te sirvió. Y Padre, enséñanos a aprender de Él. De una manera incansable, Padre, de una manera correcta, conociendo quién tú eres, conociendo quiénes somos,
conociendo el servicio para que tenemos que hacer, servirte sin protestar, servirte incansablemente, Señor. Y saber, Padre, también que algún día nuestro servicio, si va a ser galardonado, parecerá por ti. Esperando, Padre, que así como Cristo exaltó a Juan, que no seamos nosotros que nos exaltemos. Pon en nosotros este corazón, Señor. Pon en nosotros en los que servimos y nos Padre, en los que tampoco están sirviendo en tu iglesia. Ponle el mismo corazón, Señor. Es mi oración, es mi ruego, Padre. Que tu iglesia, sembrada aquí en la Villa Olímpica, Padre, pueda en este año transformar el entendimiento de lo que conocemos, Padre, como servicio a ti. Y que nos pongamos nosotros cada día más por debajo y que tú seas cada día más exaltado. Que Cristo sea el centro de lo que hacemos, de nuestro ministerio. Y que, Padre, tu nombre sea glorificado dentro de esta iglesia y fuera de esta iglesia, Padre. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.